Bueno, buenas tardes. Vamos a decir buenas tardes porque estamos... Es buenos días, pero vamos a decir buenas tardes porque estamos en el primer encuentro de Tardes de Novela. El primer encuentro de este año. Es el sexto. El año pasado nos reunimos 5 veces. Este año vamos a tratar de reunirnos otras 5. Y vamos a sostenerlo todo lo que podamos. Espero que podamos tener el tiempo suficiente como para leerlo. No estamos pasando por momentos muy agradables en la universidad, esto el mundo entero lo sabe, pero es bueno decirlo también en este espacio, digamos, que no estamos atravesando los mejores momentos para la universidad. Sobre todo por una cosa que a mí me afecta en lo personal, pero creo que también nos afecta en lo colectivo, y es que desde en este caso es desde el gobierno, diría yo, tienen palabras para con los docentes, digamos, que son realmente muy negativas, ¿no? Y que son ofensivas. Podemos discutir un montón de cuestiones respecto de si hacemos bien el trabajo o no. Podemos incluso discutir entre nosotros si hay colegas o no que trabajan y otros que se roban la plata. Ese tipo de cosas pasan por otro lado, pero desde el gobierno no pueden acusarnos a todos así, generalizar, digamos que somos todos unos ladrones o unos inmundos seres que no trabajamos. Nuestro caso es exactamente lo contrario. Nosotros trabajamos muchísimo dentro de la facultad. Ustedes trabajan en su vida privada o lo que sea, estudiamos, tratamos de capacitarnos, etcétera, etcétera. Tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces, que nos insulten, nos agravien, a mí eso me parece que es muy negativo. Podemos discutir después todas las políticas, todo lo que ustedes quieran, pero eso a mí me parece que no corresponde, sobre todo cuando emanan, digamos, desde el poder, ¿no? Porque si esto lo decimos en la calle, lo decimos en un café, no diría yo que es aceptable, pero es comprensible, ¿no? El enojo por ahí puede ser comprensible, pero no desde los centros de poder. Tampoco es cierto que todas las universidades seamos la misma cosa, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, simplemente eso nada más, para que tengamos alguna moderación, diría yo, en todas nuestras apreciaciones. Este es un término que no abunda hoy en día, la moderación. No abunda en nuestro país, pero no abunda en el mundo entero, porque el mundo entero justamente no abraza la bandera de la moderación. Bueno, muy bien. En este primer encuentro nos toca hacer el comentario de un libro, de una novela que se llama La Verdulera, que está escrita por Charles Victor Prevost, vizconde de Arlincourt, ¿no? Y conviene que digamos algunos detalles, algunos datos de esta novela, que fue publicada por la librería Oliva en el año 1837. Esta es la versión que nosotros hemos leído. Por supuesto es una versión digital de libre acceso, y bueno, como muchas otras obras de la literatura europea, tanto española como francesa, suiza, etc., también fue publicada por la librería Oliva. Es decir, Oliva era una librería y una empresa editorial que publicó varias novelas que llegaron también al Río de la Plata. Recordemos que nosotros estamos leyendo esta novela porque la encontramos en venta en las librerías de Buenos Aires. Entonces, lo que a nosotros nos importa, recordémoslo, es lo que se leía en Buenos Aires, o lo que teóricamente se leía en Buenos Aires. Esta novela aparece varias veces en las librerías de Buenos Aires, conjuntamente con varias de las obras de Arlincourt.
No es la única obra de Arlincourt que se publicó en Buenos Aires, que se vendía en Buenos Aires en esta época. Tiene varias obras más. En el caso de la librería Oliva, la encontramos, en este caso, a partir desde 1830. Por ejemplo, publicó o vendió acá, llegaron estas obras de la imprenta Oliva, El Templo de Venus, por ejemplo, de Montesquieu, la de Medicina Curativa de Leroy, Sinónimos de la Lengua Castellana, de March, Vida de Napoleón Bonaparte, de Walter Scott. Esta es de 1827, la edición. Napoleón en su destierro, de Barry O'Meara, Viajes de Anacarsis, de Jean-Jacques Barthélemy, y Carolina de Littlefield, una muy conocida novela que nosotros hemos comentado en una tarde de novela, de Isabel de Montolier. Esas son algunas de las obras de Oliva que llegaron a Buenos Aires más o menos a partir de la década de 1930. Después lo que podemos ahondar y decir un poquito para ponernos en tema es sobre el Vizconde de Arlincourt. ¿Qué sabemos? ¿Buscaron algo? Pregunto porque así me da tiempo además de tomar un mate. No, sí, yo lo que leí es que se destacaba en esta corriente romántica, ¿no? Escribía en esta corriente que después yo dije, claro, porque se ve la política en la novela ahí como trasfondo, pero lo principal me parece que es... Sí, es una novela, claro, romántica, diría yo, bueno, hasta el paroxismo. Después, en todo caso, ahondamos más en uno de los temas que trata la novela, que es la cuestión del amor, digamos. Eso es un punto interesante como para que podamos discutirlo, ¿no? Pero está en el marco justamente del romanticismo europeo, y Arlincourt tiene otras novelas en donde también, digamos, la cuestión central es la relación, digamos, de un varón y una mujer, ¿no? En el plano amoroso. La extranjera es otra. La extranjera, o La mujer misteriosa se llama la novela. Otra es El solitario, del Monte Salvaje, y El renegado. Estas tres obras son más o menos contemporáneas, y Arlincourt, se dice esto, hasta donde yo he podido ahondar, a partir de la década de 1820 toma la decisión de rivalizar con este gran autor, y lo señalo acá porque Fabiana trajo Los Miserables de Víctor Hugo. Claro. Toma esa decisión de rivalizar con Víctor Hugo, es decir, quiere ponerse al mismo plano de Víctor Hugo, que era un personaje ya popular para la década de 1820. Y en realidad Arlincourt termina siendo muy popular con esta novela que nosotros estamos leyendo y con estas que yo les dije: La extranjera, El solitario y El renegado. Estas tres obras, junto con esta que estamos leyendo, fueron lo que lo lanzó, digamos, estas novelas lo lanzaron a una fama bastante considerable en toda Europa, porque esta novela también llegó, se publicó en varias ediciones como esta en España, ¿no? Y algo más sobre la vida de este personaje, que aparentemente tenía un ego desmesurado, justamente quiere rivalizar con Víctor Hugo porque él cree que es mejor, ¿no? Considera que es mejor novelista. Bueno, se puede decir que él también, digamos, tiene una historia detrás, que me parece que también está impactando en la novela. Y dejo un dato, por ejemplo: en 1794, es decir, todavía no ha terminado la revolución, es la época del terror en Francia, ¿no es cierto? Después de 1789 viene todo un periodo, bueno, en este caso se llama el periodo del terror,
Y en 1794 guillotinaron a su padre. Esto aparentemente lo pudo haber marcado, digamos. Lo que yo leí no dice esto, pero después cuando yo leo la novela encuentro que hay razones por las cuales, digamos, dice lo que dice, ¿cierto? Y después, con Napoleón, ahí ya se incorpora, es decir, logra la aceptación del propio Napoleón. Napoleón lo incluye dentro de la campaña a España. Sí, eso te iba a decir, creo que tuvo un cargo, ¿no? Obtiene un cargo, hace algo que, no recuerdo mal. No le demandaba el servicio de armas, ir al frente, pero está como encargado de algo relativo a al abastecimiento, a ese tipo, o al control de las tropas, al control de los gastos, ese tipo de cosas. Lo nombran como maestro auditor. Eso es. Y después, a la caída de Napoleón, va a lograr la aceptación de Luis XVIII y también, digamos, se hace como un personaje bastante emparentado con la corte. Ya para entonces empieza a vender sus novelas y, además de haber heredado, hace dinero, compra un castillo, ¿no? O sea que hace ostentación, ¿no? Sí. Hacía ostentación de su personalidad, de sus bienes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es más o menos los datos que podemos tener del autor, para ser breve. También hay que decir que no solamente quería competir con Víctor Hugo, sino que compitió con las novelas de Chateaubriand, un autor que también hemos comentado acá. Sí. Dos de sus novelas las comentamos aquí en Tarde de Novela. Bueno, lo primero que podemos preguntarnos, dado las características así generales de la novela, es si, y por lo que dije, ¿no?, que mencioné a la revolución y a la muerte de su padre, No le gustaba. si esta es una novela histórica. Nos parece, digamos, que es una novela histórica o no la podemos calificar como propiamente una novela histórica. Da contexto, nombra personajes que son bastante relevantes para la época. Bueno, según el prefacio, es una novela histórica. Claro. Sí. Transcurre en un momento determinado, ¿no? En Sí. el reinado de Carlos VI, un periodo de rebelión donde llega Savoy. Entonces ese es el contexto histórico, digamos, donde transcurre la historia entre Elisa y Savoy. O sea, no es algo completamente ficcionario, Claro, claro. tiene parte de realidad. El tema es que no es una novela dedicada pura y arduamente a la historia, porque Claro. ya se ve desde la página 10, ya se está presentando el interés romántico o amoroso Sí. del protagonista. O sea, como muy histórico, por ejemplo, con comparación a novelas como Un día de cólera, que Claro. cuenta duramente, si bien le mete un montón de trasfondo novelístico y una buena narración, cuenta cómo fue la batalla. Esto da contexto, toma atención de la realidad, pero cuenta su propia historia y su propia trama, digamos. Sí, sí, yo lo asociaba por ahí a lo que es hoy en día lo que se llaman las novelas histórico-románticas, ¿no? Que tienen un componente, Sí, sí, sí. o que aparecen en realidad personajes históricos y contextos mencionados, pero en realidad donde lo que prima es Claro. el romance, la historia. Claro, tiene un anclaje histórico, pero Claro. no es el fin, digamos. Pero yo anoté, No. porque esto me pareció que, porque él dijo, creo que en la introducción, en el prefacio, saber seguir los pasos de la historia a través de los lozanos campos de la fantasía, donde todo es ilusión, todo heroísmo, todo amor y melancolía. O sea, ahí relaciona, ¿no?, la historia con la ficción. Claro. Yo lo que advierto es que hay una historia que él desea contar, que es esta historia de los personajes, que ahora vamos a ir a hablar de los personajes en todo caso, pero hay unos personajes centrales
Y va desarrollando la historia, acá, ahí es donde está, digamos, el componente romántico, ¿no es cierto? Es decir, la historia de estos personajes hacia la historia romántica, Y el trasfondo de esa historia está, o mejor dicho, esa historia está puesta dentro de un marco histórico, Claro. que acá es donde viene el problema. No es la historia. Porque es anacrónico. Está hablando de Carlos V, de Carlos VI, de Carlos VI, y los episodios que está narrando están vinculados más a la Revolución Francesa, Claro. y no a la época de Carlos V y Carlos VI, que es de 1300 y pico. Claro, siglo Claro. XIV. No, se va muy para atrás. Entonces lo que hace Arlincourt es inspirarse en aquella época bastante más atrás, digamos. A ver, él está mezclando dos cosas. Está mezclando la memoria Con la historia. reciente Con esto. con la historia pasada de Francia, que es anterior a la Revolución Francesa. Sí. Bueno, desde ese punto de vista también funciona como fuente, ¿no? Esto que contabas vos de su pertenencia a la nobleza, ¿no? Ujú. Su descripción de la nobleza y su descripción del populacho en el libro también funciona como fuente histórica de lo que él pensaba o de lo que se esperaba, ¿no? del actuar de la nobleza y del pueblo en un Sí. momento determinado. Claro. Para mí exacerba mucho todo lo que es la parte de la revolución y los líderes revolucionarios, o que intentan ser líderes revolucionarios. Sí. Porque es cierto que el periodo de Carlos VI y la regencia del duque de Anjou es un periodo convulso para la sociedad francesa, pero no llega tipo a matanzas generalizadas, guillotinamientos, toma de Exacto, o sea, ciudades. no es la revolución. Claro, no. Por eso digo que hay un desfasaje entre las historias, digamos, que está contando. Está como mezclándola. Sí. Es como que en realidad se inspiró, ¿no? Se inspiró en aquellos episodios, digamos, del siglo XIV y en los episodios de la Revolución Francesa. Entonces, con eso armó un telón de fondo, ¿no? Para poner a los personajes Claro. conflictuados entre sí. El personaje principal es un personaje bastante conflictuado, pero conflictuado por el amor, ¿no? Sí, básicamente. Lo demás no le trae demasiado conflicto. Riperto, Sí. de Savoisy. Bueno, Riperto está conflictuado por cuestiones amorosas, Sí, o cuestiones más bien morales. personales, ¿no? Claro, o morales, porque Morales. le dejó su padre, Claro. por el mensaje que le dejó su padre. Un montón de cuestiones que son más bien personales, pero lo demás no está demasiado conflictuado, por lo demás tiene bastante claro por dónde iría, digamos, su pensamiento. Ahora ya después vamos a esto. Bueno, es decir que ahí es donde encontramos estas divergencias, ¿no? En la historia. Sí. Después de todo, por ejemplo, él hace... Es decir, los acontecimientos parecen ser los acontecimientos revolucionarios de la Revolución Francesa Claro. y de terror. Claro, En todo ¿cómo caso, se- como lo veo yo, Sí, es que él romantiza la figura de Carlos VI. claro, La romantiza, la interpreta y la falsea. exacto. Claro. La falsea. Porque fíjense, a mi modo de ver, no tiene nada que ver la situación convulsa de la época de Carlos VI con lo que él describe. Claro. Él pone a Carlos VI en el ideario y en la política y en la Revolución Francesa. Exacto. Un personaje de 1380. Sí. Más aún, lo romantiza a tal punto que en los diálogos que hace Carlos VI aparece como un hombre equilibrado Sí. y es un loco. Y eso Solamente el sí. apodo de Es, Carlos el Loco. es un loco. Sí. Es decir, El de bien ser, amado. de ser el benemérito al principio, en la jerga popular pasa a ser el loco. Porque en realidad Carlos VI es un loco. Sí. Es decir, Claro. tiene grandes problemas psiquiátricos. Carlos VI tenía numerosos episodios de De locura, esquizofrenia, de esquizofrenia. por Y qué además será? otra cosa, Lo romantiza. y además otra cosa, si él hubiera respetado, si Prévost hubiera respetado el encuadre histórico,
hubiera traído a un personaje que él lo obvia totalmente, que es Juana de Arco. Sí. Claro, también, claro, ¿no? La obvia totalmente, y es un personaje que históricamente está ensamblado en el conflicto entre borgoñese y arriano. Exacto. Más aún, en alguna parte de la novela él pone un evento psicótico que tiene Carlos VI y cambia inclusive el lugar. En realidad, en la historia, pone que el evento psicótico de Carlos VI aparece en los bosques de Le Mans, y en la novela acá aparece en los bosques de Orleans. Exacto. Sí. Entonces, él trae la historia absolutamente medieval a 1700, a la Revolución Francesa. Sí, sí, sí. Más aún, Prévost nace en 1789. Exacto. ¿Ya ves? Sí. Sí. Y es un hombre, Prévost es un hombre de la Revolución Francesa, es un hombre de romanticismo y de la Ilustración, Claro. Sí, sí, sí. que Y otra no cosa, tiene nada que ver personaje. con la ideología y con la mentalidad medieval. Claro. No. El personaje de Carlos VI. Otra de las cosas que obvia totalmente es el conflicto entre franceses e ingleses y la personalidad de Enrique VI. Y ahí es donde está el problema de los 100 años. Exacto. La guerra de los 100 años se produce por eso. Y él hace y obvia totalmente ese tema, porque es un hombre de la Revolución Francesa. Claro. Sí, digamos, por eso, esta historia, digamos, o sea, la historia, me parece a mí, no tiene nada. O por Solamente lo puede menos, ser, digamos, una fuente como para decir, bueno, exploro por acá o exploro por allá. o por lo menos es una versión muy libre que hace de Sí, su lo que fase pasa es que histórica. son como fantasías. Son fantasías, Como el hecho de haber puesto a Carlos VI en determinado momento alucinándose por un fantasma que se le presenta, Claro. Sí. y atribuyéndole, digamos, esa locura momentánea por esta razón, digamos, por un agente externo, digamos, porque lo hacen, ¿no? Sucumbir a la fantasía o a la Y al locura, delirio, ¿no? o al delirio. En algún Mientras momento- que en la vida real, Fernando VI era esto que Era, dijimos. claro. El tipo tenía un problema. Claro, era- En algún momento me pareció, Había problemas psiquiátricos alguna importantes. influencia de Shakespeare, del Otelo, ¿no es cierto? Cuando Carlos VI es en su locura, él inventa un fantasma, Inventa. ¿no? Claro. Pero sí, El mismo que inventó Otelo Sí. con el tema de su padre, ¿no? sí, sí. Yo pienso que esta es una de las razones por las cuales en su momento era criticado, digamos, por una literatura un poco más seria, digamos, por los autores serios como Víctor Hugo. Claro. Esta sí es una novela histórica. Claro, era completamente acusado de ser un delirante, un recién llegado, un oportunista, etcétera, etcétera. Yo diría que lo que hoy podríamos hablar era un populista, básicamente. Claro. Porque esta literatura era como bienvenida, Es también el era estilo de la época. ágil, ¿eh? Es también el estilo de la época. No, Claro, fíjense ustedes una cosa, cómo Claro, es podía ser recibido- leída Claro. ágilmente, digamos, como una cosa pasatista, ¿no es cierto? fíjense cómo es recibido Que no esto. respetaba la seriedad, quiero decir, no respetaba. Y es tan cierto lo que vos decís, que cómo es recibido en el ideario y en la literatura española, a punto tal de que se convierte en un símbolo. Cuando uno quiere, para los españoles, empezó a tener el mote el siguiente mote. Cuando una cosa es burlona, irónica, no seria, dice, esto se parece a la verdulera de Alencourt. Ah, sí, Claro. mira. Esto es como si acá dijéramos como el símbolo de lo fútil, de lo vano, de lo superficial, Claro. de lo no serio. Claro, Pero no la sé. falta de seriedad. Sí. ¿No es cierto? La falta de Como lo seriedad. que ahora le Y llaman el- las novelas rosas.
ahora se la llama así, ¿no? Una novela. Exacto, una novela rosa, pasajera. claro. Pero de todas maneras, bueno, había que escribir esta cantidad de páginas y que fueran aceptadas, ¿no? Porque aparte no es la única novela que tiene, son varias. Y fíjense, Ya veremos después si nos leemos alguna otra del autor que también haya llegado acá, que llegaron otras. Estas que les dije, estas 3, también circularon en Buenos Aires. Hay que ver si las podemos conseguir y podemos ver alguna más. Para ver, sobre todo para comparar entre su misma, digamos, producción, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, ya la hemos liquidado, digamos, o sea, le hemos puesto una lápida ya directamente a la novela, Pero es muy linda de leer. Pero tiene otras cosas, ¿Cómo sí, qué? claro. Es linda de leer, digamos, Claro, más allá de eso. claro, Tiene claro. una buena literatura, las descripciones son buenísimas, Bueno, los diálogos también. Sería ahora a saber mí me por parece... qué- No, perdón, digo, lo interesante por ahí sería saber por qué romantizó a Carlos VI, ¿no? porque es No, la tendencia de la época. Más aún, ¿y cómo fue recibido por la traducción española, ¿no? Fíjense ustedes que en francés no es la verdulera, es el cervecero. Le Brasseur du Roi. Y los españoles, al leerla, dijeron, vamos a darle prioridad al personaje romántico, Claro. que es Elisa, ¿no? Es Elisa y no el padre. ¿La qué? Es Elisa y no el padre. Claro, es Porque el Elisa. padre era tabernero y Claro. venía el asunto, ¿no? Sí. Yo quisiera ir a los personajes que describe, ¿no? Y contarles un poco, digamos, a quien por ahí nos escucha, quiénes eran los personajes. Porque hemos hablado de contexto histórico y todo lo demás, pero a ver, y ahí adentro quiénes estaban. Claro. Uno de ellos es el cura Ambrosio, Ah, sí. Sí. que era uno de los, mejor dicho, era miembro de la abadía de San Víctor, que dicho sea de paso, esta abadía de San Víctor es bastante conocida porque allí dio clase Abelardo, Sí. que como ustedes recordarán, Sí. es el escritor, el autor de Eloísa y Abelardo, Claro. que nosotros hemos comentado Las cartas acá. de Eloísa. Sí. Creo que lo nombra Abelardo. Sí, ¿no? sí, Novela, sí. ¿no? Lo- Sí, no, no, además, esta aclaración la hace directa y textualmente. Exacto. Sí. Porque es cierto, esto era verdad, digamos, ahí había dado clase, Abelardo había estado, bueno, era la abadía donde finalmente termina Eloísa, enclaustrada, digamos, ¿no? Bueno, más allá de eso, Ambrosio era el protector del personaje principal, de Riperto de Sanguijuí, ¿no? Que había sido hijo de un chambelán de Carlos VI. Acá está la relación. Sí. Bueno, y él llega, digamos, Riperto, llega, digamos, de una campaña, que había estado en campaña en Nápoles, de eso es lo que dicen. Muy bien, por lo que cuenta. Aparentemente Con éxito. regresa triunfal y llega a París. ¿Qué decir de Riperto? Teóricamente aquí se lo presenta como un militar, digamos, un soldado, Sí. ¿no? Al servicio, digamos, del rey. Aunque un soldado noble, porque tiene formación, también formación cristiano, que se lo remarca Ambrosio. Tiene Exacto. un imaginario y un intelecto por el cual destaca y se diferencia mucho de la población, de la muchedumbre en general. Al inicio lo dice él montado a caballo, obviamente cansado, ¿no? y con un ayudante, mientras veía como toda la gente con una idea de revolución y una violencia exacerbante. Sí. Acá un punto, el ayudante de Riperto desaparece de la Sí, novela. quedó en la abadía. Sí. El escudero. El escudero desapareció. Sí, bueno. Ni se lo nombra. Cuando yo estaba leyendo digo, bueno, tendremos una relación larga con el escudero, o lo Sí. matarán al escudero. ¿sí? Ahora, es el típico personaje romántico.
que no tiene, es decir, donde Riperto, decís vos. Sí. donde el Hurt toma un personaje medieval y lo traslada al siglo XIX. Sí, sí. En un momento que yo estaba leyendo, me hacía la idea de que era el Alfredo de la Traviata o que era el personaje de la Dama de la Camelia, ¿no? Ese personaje rimbombante, dramático, que muere, que todo lo hace por amor y que en última instancia se muere por amor también, ¿no? El típico programa, el típico argumento romántico. Sí. Además de sostenerse, digamos, en las promesas hasta el final. Sí, por lo que él tenía que respetar la voluntad de su padre. La voluntad de su padre. Claro. Su padre le había dado, o sea, que muerto, en su lecho de muerte, le hace prometer que se va a casar. Primero que lo va a ayudar, digamos, a... ¿Cómo se llamaba? Inés. Ahí él se va a casar con Inés, que era la hija de Desmarets, que era un abogado, digamos, de París, que trabajaba también para la corte real, y que muere, ¿no? Perdón, él no muere, el que muere es el padre de Riperto. Claro. Entonces cuando muere Riperto, el padre de Pedro le pide que se case y que lo proteja a Desmarets. Que lo proteja a Desmarets y que se case con su hija. Bueno, ya está dicho quiénes eran estos dos, ¿no? Padre e hijo. Y Inés parece que es una mujer bastante joven y muy recatada, ¿no? Criada, digamos, aparentemente no ha tenido demasiados contactos sociales, ¿no? Y después hay otros personajes que también son para tener en cuenta, que es, por ejemplo, Nicolás Flamand. Nicolás Flamand, ahí aparece un personaje bien distinto, digamos, al noble, digamos, al distinguido, al educado, al intelectual y al personaje de Arma. Este es un personaje del pueblo, pintado, digamos, de manera bastante grotesca, ¿no? Es un personaje violento. Para mí es la representación que buscó para decir esto es como el jacobino, claro, llevado al extremo sí, de la época. Para mí lo quiso claro, marchar por ese lado. Es pura pasión, digamos, ¿no? Es un ignorante, una bestia, tosco, un personaje muy tosco. Como la verdulera. También asesino, también es un asesino. Sí. Pero que finalmente uno no sabe si tiene buenos sentimientos o nobles sentimientos o no. Ahí se nos vuelve un poquito ambiguo, pero de todas maneras Arlincourt se inclina a decirnos que es un asesino, que es un Pero criminal. te das cuenta que son estereotipos. Exacto. Estereotipos románticos, Sí, sí, sí. ¿no? El bueno, el malo, el negro, el blanco, Sí, sí, son sí. estereotipos románticos, bien románticos. Bien definido. Y después aparece Elisa, ¿no es cierto? Que la verdulera de Châtelet, que Sí. aparece así, ¿no? Apodada, que también es un ahí ya las cosas empiezan a ser bastante más ambiguas, es el personaje más ambiguo, Sí. diría yo. Porque la verdulera está con un pie, digamos, en la nobleza, es decir, Sí. ha sido la hija o la hermana de leche de Claro, Riperto. se crió en la casa de los Agut. Se crió, claro. Ahí está la... Se crió en la casa de los Alzheimer, sí. Y de pronto su padre la saca del seno de este hogar, ¿no? Y se la lleva a vivir con él. Sí. Pero una vez que ya estaba criada, ya bastante en edad, no sabemos en qué edad, pero suponemos que Cuando muere la madre. avanzada. Cuando muere la madre, vuelve Claro. con el padre. Cuando muere la madre, vuelve con el padre. Y ahí es donde, Elisa también toma contacto con, si el padre era un tabernero, comienza a tener contacto con el pueblo. Claro. Vamos a decirlo así. Con los intereses. Ahora, yo no sé si a ustedes les dio, en la imagen que me dio a mí,
no se sabe, es tan ambigua que no se sabe si es culta o ignorante. No, claro, No se sabe muy bien, o actúa algunas veces como una mujer muy culta y refinada, y cuando se necesita actúa con una ignorancia y con una carrera total, ¿no es Yo cierto? más que verla como un personaje si culto y ignorante, yo la diría como una personaje muy astuta. Sí, Es un personaje que al haber estado en los dos astuta, pero mundos, ambigua también. claro, al haber estado en los dos mundos, no es que se mantiene en un perfil y trata de estar en ambos lados, pero con el mismo perfil, sino que como conoce tanto lo bueno como lo malo de ambos lados, sabe cómo mezclarse tanto en unas situaciones como en otras. Y eso lo hace como un personaje más interesante, más complejo. Claro, cuando está al lado de Nicolás Flamand, ahí actúa de una manera, Claro. y no actúa... Bueno, también el amor tiene que ver con esa ambigüedad, ¿no? Porque también deja un poco por amor el pueblo para defender a su amor, ¿no? Que es Riperto. Sí, a mí me da la impresión que Elisa está, digamos, ha sido educada en el seno de una familia noble, y en ese sentido es, entre comillas, ¿no?, culta, por decirlo así, ha sido bien educada en ese ambiente, y por el otro lado, digamos, toma contacto también con lo popular, sí. con lo popular, Con lo popular. y recibe, digamos, también la influencia del pueblo, por decirlo así. Y cuando tiene que actuar en el seno del pueblo, ella se pone a la cabeza Sí. del tumulto, Sí, de la sí. muchedumbre. Bueno, tiene la ventaja de saber hablar. Ahí es donde se nota, digamos, que ella ha sido educada en una familia noble. A diferencia de los A diferencia de Flamand, que es un bruto. Sí. Ella no es una bruta, pero sabe hablar el lenguaje del pueblo, porque el pueblo la sigue. Ella puede conducir a ese tumulto, Es más, a la muchedumbre. En el inicio de la presentación, cuando apenas Ambrosio empieza a hablar de ella, la nombra como si fuese como la líder de este movimiento Claro. revolucionario. Exacto. Y el protagonista dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mujer, aparte, encabece, ¿no?, Sí, y yo había notado también porque me llamó la atención que decía, avanza un pequeño cuerpo de amazonas que dirige Elisa. Como que había un montón de mujeres Las que... amazonas. Había Sí, muchas mujeres. claro, Sí, en los términos de la Revolución Francesa. Claro. claro, Exactamente. exacto. Bueno, y después hay otros personajes que son menores, que van apareciendo, digamos, a lo largo de la novela. No sé, aparece la tía de Lisa, que es Magdalena, se llama, que es una anciana, digamos, que aparece momentáneamente, pero son personajes menores, Sí. que operan, digamos, para que la historia pueda continuar, digamos, ¿no?, y se siga desarrollando. Bueno, muy bien. Eso respecto más o menos de los autores. Ahora nos queda el asunto de los temas que trata la novela. Ya dijimos algo del tema del amor. A mí me parece que acá ya sabemos que estamos hablando del amor romántico, que es amor para siempre, único, Incondicional, incondicional, absoluto. total. Pero yo le pondría un pero acá, porque acá hay una variante, ¿no? Es decir, a nosotros en la cabeza se nos forma la idea de que el amor romántico es uno y ya está, y es para siempre. Acá hay tres amores, Sí. porque Riperto, O 4. o cuatro, yo preguntaría, ¿no?, si, para romper, digamos, con todo directamente, si somos capaces de amar a 3 o 4 mujeres al mismo tiempo, o a 3 o 4 varones al mismo tiempo, Por diferentes motivos aparte. Porque cada uno tiene una porque razón para exactamente, ser amado. acá Riperto parece amar por lo menos a Elisa, que no estaba en su horizonte, hasta que vuelve a París, Sí. la ve y dice, ¡guau!
que vino otra. ¿Te acordás de Lisa? Ahora me acordé de Elisa. ¿Dónde estuviste? Ah, Igual la perdí. Elisa no, porque Elisa es al revés. Elisa no se le conoce ningún otro amor en la novela, a No. través de la novela. No, y aparentemente ella no lo olvidó nunca. Tampoco. No lo olvidó, siempre lo tuvo Sí. en mente. Qué sé yo, no sé si se desvelaba por él, pero se nos cuenta que lo ama a Riperto. Ahora, después Riperto se encuentra con que Con Inés. tiene que Claro, tiene que cubrir la promesa. cumplir con la promesa de Cumplir Inés. con la promesa. Entonces, la ve a Inés y dice, esta muchachita, esta muchacha, esta mujer, y la idolatra, ¿no? Una virgen hermosa, Pero no tiene pasión. lánguida, Sí, sí. Pero no tiene pasión, pues. claro, lánguida, que no tiene... No es pasional, No, pero no, bueno, no. pero es un tipo de belleza. Pero ella le va a reconocer su bondad. Pero claro, exactamente. Bueno, Inés está recontra enamoradísima de Sí. Riperto. Sí. O sea, Elisa está muerta por Riperto, Inés. Inés está muerta por Riperto y va a conocer. O sea, estas dos las conocía ya con anterioridad. Una había sido prácticamente su hermana, la otra era una prometida, a lo mejor la había visto una vez, dos. Y la tercera que aparece acá en Discordia, digamos, es Eloina, una tal Eloina, miembro de una condesa, la condesa Eloina, no recuerdo bien de quién. De B. Exacto. Bueno, y Viscondesa. Viscondesa. Sí. La encuentra en la calle Sí. Se la salva. y la salva de la turba. Porque la turba Linchada, la claro. quería linchar o la venía acosando. La salva, ¿no? Y surge el amor. Y Eloina queda prendadísima Qué de jugador. Riperto. Un jugador total. Y bueno, la describe como bellísima, una mujer muy Y bella. para ser coherente con el relato romántico, esta viscondesa ha sido la prometida de aquel hombre que él mata cuando en el duelo. En el duelo. Claro. Otra cosa que está fuera de época, el duelo. El duelo. El duelo está fuera de época, porque Claro, eran justes entre creo que caballeros. Carlos VI, Claro. en 1400, es el que prohíbe los duelos. Y acá se produce un duelo y por eso, digamos, tiene que lograr después el perdón del rey, ¿no? Del propio de Carlos VI. De Carlos VI. Sí. Todo anacrónico. Sí. Bueno, no importa. En un momento de lucidez capaz se dijo. Claro. Ahora, son 3 amores. 4 si contamos No es, el no es culo un, perdido. por eso, no es un triángulo, Cuatro, es un, sí, es sí, un cuadrado cuatro, amoroso perdido. directamente, que le puede compartir. Es raro, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, la relación con estas mujeres es completamente distinta. Claro. Me llamó mucho la atención también la relación que tiene con Eloina, porque hasta hay un pasaje en la novela que es cuando, ya en el final, es en el segundo tomo de la novela, cuando están como apresados, están escondidos, Sí. están escondidos en una habitación. Elisa los oculta en una habitación aparte en la casa de Magdalena, Sí. antes de, porque estaban en una zona fronteriza donde iban a abrir un portal, una puerta, En para que Rouen. entraran en Rouen, para que entraran los soldados del rey. Claro. O sea que estaban como estaban vendiendo, digamos, la plaza, ¿no es cierto? Pero acá, digamos, lo que transcurre es toda una escena amorosa, porque Elisa los oculta. Elisa, que amaba a Riperto, los oculta. Y en esa habitación se desarrolla un episodio erótico, porque es sumamente erótico, en donde obviamente hacen el amor estos dos. O sea, Riperto con Eloina. Y dice taxativamente, hasta es prácticamente gracioso. Yo me imaginaba una escena de comedia, ¿no? Claro, en donde
Elisa finalmente, cuando logra que Nicolás Flamán se fuera, porque lo termina echando para que no entren y lo maten, digamos, o lo encuentren estos otros dos, abre la puerta, ¿no?, de la habitación, y entonces dice, claro, encuentra una situación un tanto comprometida, porque no lo dice así, pero lo que sí plantea es que Eloína se estaba vistiendo. Dice eso. 2 más 2, claro. Sí. What? Y entonces por ahí... ¿Quién por se eso lo iba a que imaginar? Elisa- Dijo. Por eso Claro. que Elisa, digamos, no manifiesta un enojo, pero sí una desazón total, digamos, y dice, bueno, esto no va más. Con Perdón, tendría que haber tocado la puerta. ¿Qué no, tendría que haber golpeado, ¿no es cierto? Acá la mía. ¿Dónde están los Tendría que haber modales? tocado la puerta antes. Pero es bastante divertido porque uno dice, las cosas no venían como para esto y de pronto ocurre. Y no hay, ahí sí que no hay ningún tipo de juicio moral, no hay un dedo que se levante, no, nada. El autor cuenta como si fuese... Sí, con la naturalidad más grande. Con una naturalidad Sí, sí. absoluta, esto pasó y ya está, ¿no? Y tampoco Elisa hace grandes problemas, ¿no? Y tampoco le va a traer al propio Ruperto algún cargo de conciencia, algún problema moral, ni nada. Pasa completamente desapercibido, ¿no? Como un hecho más. A mí me da que parecer, digamos, que estas cosas ocurrían con mucha más frecuencia de lo que suponemos. Y ocurre, con lo que la historia se vuelve a repetir. Es decir, llama la atención por cómo venía la novela, pero en el marco, en ese marco, en realidad no llamaba tanto la atención. Pero tal vez ocurre con Eloína porque, no sé, por lo que he leído, por el conocimiento que entonces, me parece en las películas, en las cortes parece que eso era más frecuente, que las mujeres puedan tener relaciones con diferentes sí. hombres sin ningún cuestionamiento. Más que ¿no? mujeres, Y de yo eso, diría y hombre. Hombres, pero digo, No, pero las mujeres también. las mujeres también, pero no había un cuestionamiento sobre eso. Entonces, tal vez en la clase de Elisa, por ahí había otro cuestionamiento hacia las mujeres si tenían una vida así, ¿no? Claro, porque Pero- en términos de la nobleza, que nada de las relaciones afectivas o matrimoniales van por una cuestión de intereses económicos. Claro, En cambio, lo que es pueblo común, el pueblo llano, no, va por una cuestión más, sí, no es como que haya muchos bienes, va por una cuestión más afectiva, de relaciones familiares, históricas, por ese lado. A claro, no ser de que haya justo un acuerdo de, mirá, estoy interesado en tu hija, tengo tanta tierra, bueno, ahí sí. claro. Por eso a mí me parece que no es que eran 3 amores, sino que Elisa era por ahí un amor, no sé, un amor más idílico. Nostálgico. Después, claro, nostálgico. Nostálgico. Inés era una obligación moral y Eloína era La opción Era que- más sólida. claro. era el deslumbramiento de la clase también, ¿no? Porque viste que describe por ahí cómo estaba vestida, ¿no? El Claro. deslumbramiento de la clase también. Entonces también tenemos que tener en cuenta el contexto de que el protagonista es un conde. O sea, no es el que está cultivando, Claro. el que tiene un cultivo chiquito, no, tiene un estatus, tiene una mentalidad, un panorama mental, ciertos gustos. No forma parte de la plebe de París, Más aún, ni no. es un No, campesino, Más aún ni nada de eso. postulado para el reinado de Nápoles. Claro, sí. Claro, sí. Bueno, entonces podemos hablar de que hay 3 formas de amar ahí. O sea que el autor está planteando, digamos, que tenemos 3 formas de amar. Ese es el punto, ¿no? Es decir, se puede amar como él amaba a Elisa, a Eloína, Eloína. Eloína. y a Inés. Son 3 formas de amar, ¿no? Porque a Eloína lo que hace es, de pronto la conoció y quedó impactada. Claro, Un eso. flechazo. Es el amor Deslumbramiento. ese. Es el amor a primera vista, ¿cierto? Ese es El amor más romántico. el amor más
si se puede utilizar este término, más sólido hubiera sido el de Elisa, con Elisa, porque era de más larga data, ¿no? Había estado cimentado en un conocimiento muy cercano porque habían sido hermanos. Y el otro que era más de tipo tradicional porque era una promesa. Pero bueno, ahí tenemos 3 formas de amar. Hay más, por cierto, que los conocemos a través de otras novelas. Después tenemos otro tema que es el asunto de la revolución. ¿Qué pasa con la revolución para Arlincourt? Ya van a ver por qué me parece que estos son tópicos que son importantes de ahondar. La revolución acá está rechazada. O sea, Arlincourt dice no, la revolución no, porque la revolución es sinónimo de decadencia, caos, sí, anarquía, anarquía, mira, falta en el orden, asecinato, valores que no van con esta sociedad. Es el desorden, ¿no es cierto? Inclusive barbarie, o sea, la primera página o segunda página, lo primero que dice es que toda esa muchedumbre, lo primero que dice es muerda a los nobles en voz alta y en voz baja muerda a los ricos. Claro. Entonces ya como... Porque además la revolución lo que provoca es que lo más bajo de los seres humanos se empiece a manifestar. Las traiciones, las delaciones, los crímenes porque sí, los saqueos, ese tipo de cosas que están reñidos, digamos, con la moral o con el supuesto ideal, digamos, de los seres humanos. Entonces está completamente rechazada. Inclusive de la moral cristiana. Y además, por supuesto, y yo creo que en última instancia él está, el autor, está admirando, lo está admirando a Napoleón. En el sentido que para él, en la época que a él le toca escribir, Napoleón es el orden, es la centralización de las instituciones, es lo que vos estás tratando de estudiar. Creo que está es montado. El código napoleónico, claro. Es la legislación, ¿no es cierto? En última instancia es el no caos. Por supuesto, no es el orden. Como muchos europeos La vieron pregunta en su es cuál. momento, como muchos europeos vieron en su momento que la figura de Napoleón era eso, el orden, Por frente al supuesto. caos. Claro. Beethoven le escribe una sinfonía, que después se va a arrepentir, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí, La tercera es la admiración hacia el orden napoleónico. Yo pienso que acá hay 2 cosas para pensar. Primero eso, digamos, el orden. Bueno, ¿qué tipo de orden? Por oposición, digamos, tenemos el rechazo que hace Arlincourt, el autor, para con conceptos como el de la libertad. La revolución aclama por libertad y es un término que aparece en todo el populacho, y ese populacho enarbola la libertad y la igualdad, cosas que están completamente rechazadas para el autor. Pero también aparecen otros términos, como por ejemplo el de república. El autor, ¿querrá la república o no quiere la república? Y acá es donde... Es monárquico total. Es republicano, pero por momentos parece republicano, pero dice... Es monárquico. Pero no la democracia. Entonces, Porque ahí es donde hay una variante. Es decir, la república no es asociada a la democracia, porque la democracia es una mala palabra. Claro. La democracia es un horror para Arlincourt. Pero no la república. Porque él no está pensando ya en Napoleón, está pensando en Luis Felipe. Claro. Porque en 1830 se produce la revolución de Luis Felipe, la llamada así, ¿no? Que él mismo no se hace proclamar como rey de Francia, sino que es el rey de los franceses, que es distinto. Del pueblo sería. Claro, Sí. es el rey de todos. Acá es el rey de todos. Víctor Hugo la describe maravillosamente. En Víctor Hugo Sí. aparece perfecta esta imagen. Sí,
esta imagen, sí. ¿no? Entonces, no aparece así en Alenquim porque no No. habla de Luis Felipe. Justamente es todo bastante anacrónico, pero sí está viviendo ese momento. Es decir, el autor está viviendo ese momento, vive la caída de Napoleón, a quien él había admirado. Y Napoleón ciertamente había llevado un orden, digamos, estable a Francia. Luego vienen, digamos, los episodios, digamos, de levantamientos, los revoltosos, y se produce en 1830 este ascenso del duque de Orleans, era Luis Felipe. Luis Felipe. Y Luis Felipe va a lograr también una estabilidad bastante importante, va a llegar hasta el 48, creo que es, o con otra revolución. 48, con la revolución del 48. Ahora, Exacto. estoy pensando Que fue el caos. Ya se va Que a fue, levantar- se va a claro, levantar claro. de vuelta. San Martín se tiene que ir de París. Exactamente. viste que acá hay movimientos de estudiantes Sí. universitarios, Sí, ¿no? eso lo es. Claro, y en Los Miserables, cuando describe y está hablando de Luis Felipe y todo, uno de los, casi el centro de la novela, más allá de todo lo histórico, es un movimiento de estudiantes también que se produce en el 32. Del pueblo y de 1832, claro. Yo creo que eso es otro de la Croix. Claro, exactamente. Francia liderando la revolución. Claro, que es El en el, famosísimo cuadro de la Croix, ¿no? es en 1832, pero digo, ahora que vos decís esto, se me ocurre que esta analogía, ¿no? Acá en esta novela habla de en la novela de Alenquim habla de un movimiento de estudiantes, Sí. y este movimiento del 32, que es en la época de Luis Felipe, es de estudiantes también. Estas barricadas que se armaban en Francia son movimientos de estudiantes y de abogados, Claro. ¿no? Y acá el autor rechaza todo esto. Sí. ¿no? Es decir, los Claro. estudiantes son una Esa cosa, población flotante que son está ahí. desaforados, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Están provocando, digamos, las rebeliones. Son Claro. un Pero es sector otro, bastante importante, parece, según el autor, ¿no? Es decir, por lo menos para él. es otro anacronismo, digo. ¿no? Sí, Claro, totalmente. porque aparte, Que pide varios- una punta de daga, decía. Exacto. Los estudiantes. Ahora, en la época de Luis Felipe había por lo menos tres corrientes políticas que están luchando entre sí con justamente Ujú. el rey de los franceses se está tratando de equilibrar. Por eso, digamos, esta parece ser una monarquía de tipo republicana. Porque estaban los legitimistas, que eran los más, digamos, en todo caso conservadores, los republicanos y los liberales, que Sí. encarnaba, digamos, el duque de Orleans, justamente. Ujú. Entonces, hay que equilibrar estas fuerzas, ¿no? Y dentro de esta monarquía, digamos, más o menos, Es la idea de la Primera República. aparece, claro, la La primera. idea de la Primera República. Sí. Ahora, Después en 1870 va a ser la segunda. exacto. Bueno, ahora acá tengo otra pregunta que dejo en la mesa, ¿no? ¿Cómo le caería? Porque mientras todo esto está pasando, digamos, en Europa y en Francia, en el Río de la Plata tenemos al gobierno de Rosas. Es el segundo gobierno de Rosas. Pensando en esto, ¿no? La novela que nosotros tuvimos en mano es de 1837. En 1837 acá nace, digamos, el Salón Literario. El salón literario. Y él, digamos, por lo menos aparecen públicamente una expresión, que es la expresión del romanticismo en el Río de la Plata. Diría yo, también en el Cono Sur. ¿No? Esteban Echeverría y compañía, digamos, es Alberdi, será también Sarmiento, es el joven Mitre, es Mármol, es Gutiérrez, en fin, hay un importante movimiento, digamos, que todos calificados como el movimiento romántico. Entonces la pregunta es si y Rosas está atravesando un momento bastante particular, no en el 37, en el 38 diría yo que es un momento clave, porque se produce el bloqueo francés.
Y ahí, digamos, las cosas empiezan a endurecer. Digamos, el segundo gobierno de Rosas es un gobierno bastante duro en el sentido de la represión y de la persecución a los opositores. Justamente cierra el salón literario y estos que yo acabo de mencionar parten al exilio. Es otra historia, podemos hablar bastante al respecto. Pero en el 38 se produce el bloqueo y comienza la época de terror. El momento es señalado también como el terror de Rosas. Son episodios que se dan en el año 38, 39. Después habrá otros episodios también bastante duros en el 42, 43, hasta que finalmente Rosas dice, bueno, paz, y se termina, digamos, con la mazorca, porque era la mazorca la que estaba produciendo estos crímenes. No fueron tantos como se dice, pero fueron, y existieron, y fueron trágicos y conmovedores. Ahora, la pregunta es, mientras tanto estas novelas se seguían vendiendo y Rosas prohibía algunos pasquines, prohibía periódicos, estaban controlados, por decirlo así, había un montón de controles respecto de lo que era la intelectualidad, pero no tenemos prohibiciones sobre las librerías ni sobre los libros. No hay un decreto, no hay una ley, hasta donde yo sé. Entonces ahora venía el asunto, ¿no? Este tipo de novelas, ¿le molestaba a Rosas o no? ¿Le podía provocar algún resquemor? Yo diría, esta en específico no. Más que nada ¿Por qué no? Porque plantear un esquema más que republicano, monárquico, los gobiernos de Rosas más se basaron en un personalismo a él. Si bien fue con el discurso de la federación, contra los unitarios, la realidad es que ya partiendo de que va a campaña, cuando vuelve es yo quiero la provincia de Buenos Aires con las facultades extraordinarias, porque el único que puede manejar esto soy yo. Y claro, vos te referís, digamos, a cuando viene, digamos, después de la campaña al desierto, asume el segundo gobierno. Bueno, a partir de 1835. Justamente, acá es donde hubo una discusión bastante grande, digamos, respecto de, bueno, el modelo de Rosas, el sistema de Rosas le ha llamado Hellman, en donde, bueno, habla también del factor Rosas por este asunto del personalismo y del personaje. Es decir, todo lo que Rosas pudo haber hecho, digamos, para llegar al poder y además después mantenerse. De acuerdo. Pero acá la pregunta es, ¿por qué no le podía molestar esta novela, ¿no? Y me parece que la clave está en una de las cosas que dije con anterioridad, me parece, no sé si esto es en términos absolutos, pero digamos, me parece que sí, es este asunto de los términos que manejaban estos movimientos revolucionarios, Claro. que acá tampoco Rosas los quería. Libertad en Rosas no aparece. Es un término que no está dentro del horizonte, digamos, conceptual. Lo mismo que el término de igualdad, menos. ¿Me explico? Si son términos que, por supuesto, la revolución. No. Rosas intenta por todos los medios terminar con el proceso revolucionario. A él lo que le importaba, y justamente la novela le está dando las razones, es el orden. Mirá que si no Es el orden, lo que hay es esto. ¿Cómo? Si no hay orden, lo otro que hay es esto. Matanzas, saques por todos lados, Es la anarquía, caos, anarquía. son los unitarios, para nuestro caso, son los salvajes unitarios que cometen las atrocidades. Entonces, bueno, hay que poner fin, digamos, a ese proceso revolucionario. El desorden no trae nada bueno. Y Rosas, digamos, esto lo tiene claro. Por lo tanto, digamos, le venía abajo. Claro. Es más, la novela rechaza de plano la democracia. Sí. Es decir, tampoco, como les dije,
no es que rechaza de plano la república, pero sí la república asociada a la democracia. Son dos cosas completamente distintas, dice Harlincourt, ¿no? Es decir, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo. Y para Rosas esto le venía fenómeno. Aparte, la situación social, la situación cultural de lo que estaba pasando en Argentina. Los unitarios empezaron a emigrar y el índice de analfabetismo era el 90%. Así que, ¿quiénes eran los que leían? ¿Quiénes eran? Es decir, era potencialmente un peligro el tener una librería no controlada, ¿no? En última instancia, era el diletantismo de algún ilustrado, pero que esa ilustración no iba a tener un efecto político deleterio, ¿no? ¿Y hubo alguna novela que sí se prohibió durante el gobierno de Rosas? ¿O? No que yo tenga un conocimiento efectivo. En ese sentido fue muy liberal, Rosas. No, pero también, claro, tenemos que considerar lo que acabas de decir, que es absolutamente cierto. ¿Cuántas imprentas había? ¿Por qué no le vamos a ¿Cuántas imprentas pueden haber habido en Buenos Aires? No, aparte las imprentas en Buenos Aires estaban controladas. Controladas. Pero además no éramos, digamos, Buenos Aires no era un centro de publicaciones importantes, no era un centro editorial. Buenos Aires era un centro de recepción de lo producido por editoriales de otros países. Todavía el libro extranjero es sumamente importante. Después de en la segunda mitad del siglo XIX, ahí las imprentas van a cobrar, la empresa editorial en realidad va a cobrar una importancia superior a la que tuvo antes, o va a comenzar a tener relevancia respecto de las publicaciones locales. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos tantas novelas para comentar en el plano local, ¿no? Para esta época, 2 de Echeverría, ¿no? Que se publicaron justamente en la primera mitad del siglo XIX. Una de Alberdi. Novelas relativamente menores. Claro. O los cuentos como El Matadero, La Cautiva, y no me está saliendo la otra, que sí es novela, los Consuelos creo que se llama, Los Consuelos, que la tengo ahí en el horizonte como para que en algún momento por ahí podamos comentarla, para relacionarla con estas otras. Pero no mucho más, sí, como publicaciones locales, Claro. ¿no es cierto? Después tenemos que ver otras obras que se publicaron, digamos, por ahí en Santiago, en Chile, en Montevideo, en Río de Janeiro, pero son más localizadas y son puntuales. El libro extranjero acá es el que digamos, circula con mayor frecuencia, ¿no? Pero de todas maneras siempre estamos hablando de sectores muy reducidos que leen esto, como vos decís. Claro. Pero lo que pasa es que de todas maneras, a partir de pienso yo, 1870 empezamos a tener casas de editorial. claro, exacto. Y sí, un poco antes también. Sí, no, pero con impacto social. Sí, 1870, 1880. Y 1880, concretamente 1880. Sí, porque después es cuando hay un boom, digamos, ¿no? Editorial, también por obra de la penetración de los diarios, los periódicos. Ahora bien, esta es una idea simplemente. El libro, aunque no se ha leído en el momento, a mí me parece que es sumamente importante porque el libro queda. El libro queda por ahí en una estantería, a lo mejor pasan 20 años y nadie lo toca. Pero de pronto viene alguien como nosotros, ¿no es cierto? Unos años Que después. le pasamos, digamos, el cepillo, digamos, al libro, figuradamente porque esto está digital. Sí. Y si lo hiciéramos Pero en serio, resulta que viene de nuevo y bueno, y lo leemos, ¿no? Es decir, estoy seguro, esto es lindo de pensar, no porque tenga una implicancia demasiado importante, pero es lindo de pensar que un autor como Harlincourt, que escribió en 1837 este libro, está siendo leído hoy por nosotros en
la ciudad de La Plata, Sí. muchísimos años después, y tal vez los únicos que la hayamos leído a la novela en el término Una de pregunta. 50 años. Una pregunta. El libro de la versión que nos mandaste, Sí. ¿existe? Sí, sí, sí. Materialmente. Físicamente, decimos. Físicamente. Sí, 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 existe. Lo que pasa es que... ¿Y dónde está? Y esta novela seguramente está en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, tenemos la dificultad de ir a buscarla allá, ¿no? Claro. Y detalle. Y además así se hace mucho más popular. Esta es una versión que es la Biblioteca Virtual Cervantes, la que la tiene también, y uno la puede descargar. Pero hay otras versiones de otras editoriales. Esta es de la editorial Oliva, como dijimos al principio. Y tenemos, por supuesto, versiones digitales, también tenemos otras versiones digitales también. Estas son de libre acceso. Y no me tomé el trabajo, por ejemplo, de ir a la biblioteca central nuestra de la universidad, que también es muy completa, y tiene muchos libros. Pero lo que pasa es que como es una novela del siglo XIX, no te la dejan sacar así nomás fácilmente. Claro. Vos tenés que ir con un permiso especial, que es lógico porque es un material que no podés Es sacar. delicado. Sí. Intentarlo Claro. con cuidado, con todo el equipo de protección. Todas las novelas del siglo XIX no las podemos, los libros del siglo XIX, no los podemos sacar. Tenemos que consultarlos ahí y tenemos que darle alguna razón por la cual lo vamos a consultar. Sí. Suelen estar en el depósito. Nosotros aquí mismo también en la biblioteca de la Facultad de Humanidades también tenemos libros así antiguos que, bueno, hay que pedirlos con antelación porque están en el depósito. No tan antiguos como este que hemos consultado. Bueno, ¿queda algo más para decir? No, creo que hemos abarcado todos los temas. Bastante. Bastante, sí. Fuimos bastante detallistas en este Sí. caso, ¿no? Sí, sí. Hemos spoileado bastante la novela. Sí. Sí. Está bien. Los próximos lectores, digamos, que quieran hacer la lectura de la novela. No tendrá ninguna sorpresa. No. Claro. No, hay algunas sorpresitas, hay. Están No hemos, las páginas, no hemos algún comentado todos los detalles, Claro. pero bueno, algunos de los detalles ricos que tiene la obra, sí los hemos. Sí, La mejor para hacer un sketch, la parte de La puerta el protagonista, claro, el protagonista en y una relación Y comprometida. aparte, por lo menos, hemos hecho una reivindicación histórica, hemos puesto a Víctor Hugo en su lugar. Exactamente, sí, sí, sí. eso también. Sí. No es cuestión de compararlo, ¿no? No. No, de ninguna manera. Nada que ver a Ricoeur con Víctor En Hugo. algún momento, en todo No. caso, pero lo que pasa es que nosotros estamos leyendo, digamos, las novelas que eran, que además se decía que en la época eran populares. Porque entonces, bueno, tenemos un elemento más para... Una aclaración, esta novela de Ricoeur recibió la ironía y el escarnio irónico de los españoles cuando la fueron a traducir. Sí. No era un autor No. reconocido ni respetado. No, era un autor muy reconocido y no respetado. Muy reconocido y no respetado. Por eso digo, es la Daniel Steele, Hay, ¿viste las novelas? hay un crítico, yo acá Lo que tengo- también llama la atención es una cosa. Yo que- acá tengo una parte, que hay un crítico español que burlándose se dice, hablando del personaje de la verdulera, dice, el lenguaje intenta hablar con palabras gigantescas y poéticas. En lugar de decir, llévese 2 kilos de papas, señora, dice, oh noble dama, tomad los mundanos tubérculos nacidos de las entrañas de la madre tierra por el módico tributo de 2 reales. Hago un discurso florido frente a la exacerbación de lo oculto que ella quería demostrar. Sí. Y por ahí dice también que cuando se deschavetaba, aparecía la
la Real Verdulera, ¿no? Pero esto motivó, esta obra, de acuerdo a lo que yo pude ver, motivó la ironía Claro. y la crítica Feroz hacia feroz a Sí. Saliercourt, que lo tenían como un mal autor, ¿no? Bueno, por eso es como un autor Berreta. berreta, lo que sería. Berreta. Sí. Claro. Pero bueno, eso llama la atención también, porque Por eso lo decía la que- librería Oliva le publique todas sus obras, mientras que estaba publicando obras de Montesquieu, De Walter Scott. de Walter Scott, etcétera, etcétera, llama la atención. Bueno, yo pienso pero que, ojo que también- yo pienso que ahí es donde habría que pensarlo mejor. No sé hasta qué punto hay escritos al respecto, pero me parece que esto tiene que ver con el negocio. Sí, Iba a decir, alguna Pero, analogía. pero cuidado que también, Exacto. que también publicaba La cocina y sus secretos, ¿no? Claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Es decir, el negocio editorial Sí. era importante, no era importante. Pero parece Hacían que plata. la editorial Oliva era Ahí era. importante. Pero Claro, pasa por hoy eso. en día. Sí, una misma comparación más fácil es con las películas. Vos tenés un montón de películas que la crítica es nefasta, que te dicen, no, los Sí. chistes son muy baratos, o se ve, la calidad es pésima, pero después, Se ve. la vende y el ¿Cómo consumidor casual que no tiene nada que hacer, que un día está por la tarde aburrido, le engancha y se la ve. Sí, sí. Y Yo bueno, fui a la es Feria así. del Libro ahora a ver a Fernando Aramburu, que es el escritor de Patria, y entre otras novelas. Y entonces por ahí había un bullicio enorme, mucha más gente que para Fernando Aramburu. Y ¿pero quién va a estar ahí? Esta chica Sabatini, ¿cómo se llama? Ah, novela. Gabriel. No, pero si fuera Gabriela Cohen. Ah, Oriana. No, Oriana. Que La señora igual, claro. escribió una novela. Ah, bien. Pero la cantidad de gente, no sé, Sí, no. sí, obvio. Si la vio Fernando Aramburu se habrá amargado un poco. La cantidad de gente que... Y bueno, pero no Con el es paletito. influencia. Claro, Bueno, damos por terminado entonces Sí, sí. terminar, esta primera reunión de tarde de novela y nos vemos la próxima. Ya le iremos avisando cuándo perfecto. y qué novela vamos a comentar.